La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar un generador a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica generada se desplaza alternativamente en uno y otro sentido del circuito eléctrico, recibe el nombre de corriente alterna. Cuando esta corriente encuentra una resistencia, como en una bombilla, los electrones desprenden calor calentando el filamento hasta la incandescencia. La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar una batería a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando una corriente eléctrica. Los electrones son acelerados por la diferencia de potencial entre electrodos y colisionan con otros electrones y con los átomos del conductor, provocando que la carga eléctrica se desplace a gran velocidad, al tiempo que los electrones pierden energía en forma de calor. Si la corriente que pasa por el circuito eléctrico se desplaza siempre en el mismo sentido, se denomina corriente continua. Un generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Dado que la corriente eléctrica se produce por un movimiento de electrones, el generador eléctrico se sirve de un campo magnético para producir este movimiento. Al girar una bobina conductora entre los polos de un imán, se produce una variación en el flujo del campo magnético, generando una fuerza electromotriz capaz de originar corriente eléctrica alterna. Un generador como este recibe el nombre de alternador. Al contrario que el generador, el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Al conectar la bobina a una corriente eléctrica continua, se genera un campo magnético en ella que interacciona con el campo magnético del imán en herradura. Esta interacción provoca que la bobina gire sobre sí misma. La resistencia que opone el conductor al flujo de corriente es lo que llamamos resistencia eléctrica. Se mide en ohmios. En un circuito de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales. Si se duplica el voltaje, se duplica la corriente. Por otro lado, si se duplica la resistencia de un circuito, la corriente se reduce a la mitad. A mayor resistencia, menor corriente. La resistencia de un cable depende de su espesor, su longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentra. La resistencia eléctrica es menor en los cables gruesos que en los delgados. Los cables largos oponen más resistencia que los cortos. En la mayoría de los casos, un aumento de temperatura se traduce en un incremento en la resistencia del conductor. La ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo en los fenómenos eléctricos. De forma independiente, Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos realizaron una serie de investigaciones que les permitieron formular en 1831 la misma conclusión. Bajo ciertas condiciones, un campo magnético produce una corriente eléctrica y por tanto genera un campo eléctrico. Como se aprecia en la ilustración, se han dispuesto dos circuitos. El primero está formado por un generador de corriente, una pila, un interruptor, un solenoide y un potenciómetro que permite modificar la diferencia de potencial que recorre el circuito. El segundo está formado tan solo por un solenoide conectado en serie con un miliamperímetro. Con este dispositivo se pueden estudiar algunas de las experiencias realizadas por Faraday y por Henry. Al cerrar el interruptor del primer circuito, se mide en el segundo generador, durante una fracción de segundo, una intensidad de corriente, a pesar de que carece de generador. Si por medio del potenciómetro se modifica la resistencia eléctrica del primer circuito, se detecta el paso de corriente por el segundo circuito,
pero solo mientras se produce dicha variación en el primero de ellos. Al abrir el interruptor del primer circuito, se detecta el paso de corriente por el segundo circuito, aunque ahora el sentido de dicha corriente es contrario al que obteníamos al cerrar el circuito.